sus familiares, más cercanos más que todo. Bueno, en la anterior clase, a ver, un repasito, vamos a hacer bien pequeñito. ¿Dónde está mi...? Justo, ay, enseguida voy a compartir. Hemos visto el tema 2, ¿no es cierto? Masa grasa y masa magra. A ver, se los estoy poniendo para que podamos... Se ha cambiado el formato del Meet, les cuento. Presentar. No sé cómo están viendo. Un segundito. La mayoría hizo su tarea de distribución corporal. Así que en base a ello, es un complementario a este tema, ¿no? A ver, no lo están viendo todavía. Ahora sí lo voy a... Una ventana vamos a poner porque no me deja compartir todo. Otra vez. Ay, no sé por qué me sale así tan feo. ¿Están viendo varias ventanas, chicos, como espejo? Sí, listo. No sé por qué está saliendo de esa forma. Quizá una pestaña. A ver, voy a ver. Ahora quizá mejor. Ahora está bien, ¿no? Sí, listo. Ah, ya. Se ha cambiado el formato, les cuento, del Meet. Así que este no lo conocía. Ya. Entonces, a ver, la anterior clase que hemos pasado, la última, hemos avanzado este tema, que era de la unidad 3, el tema 2, masa grasa y masa magra, ¿no? ¿Se acuerdan? Chicos. Incluso este tema lo tienen ya en el Classroom. Entonces, habíamos hecho algunos ejercicios de índice cintura-cadera, ¿no? Para obtener la distribución de la grasa adiposa, ¿no? Si es androide o ginoide. Y habíamos dicho que el androide más propio de hombres y el ginoide más propio de mujeres, pero eso no es generalizado, ¿no? Porque también hay hombres que pueden presentar la forma de pera o ginoide y mujeres que pueden presentar la distribución adiposa androide, que es más propia de hombres, ¿no?
Un ejemplo, no sé si lo conocen al gatito chef, al gastrónomo famoso, que se lo veía en televisión, que ahora, bueno, está en Facebook bastante, ¿no? No sé si lo conocen. Entonces, él, por ejemplo, es uno de los pocos hombres que tienen la forma ginoide, la distribución adiposa ginoide. Su hombro es más angostito y la parte de las caderas son más amplias, ¿no? Luego también tenemos al, ¿cómo se llama? Ese cantante que estaba en Estados Unidos en La Voz, a Rosas, ay, ¿cómo se llamaba ese chicoco? Leo Rosas, las chicas especialmente no lo han visto, en un concurso de canto. Él también estaba en las finales, ¿no? Este chico Quito, cruceño, y también tiene la distribución adiposa ginoide, ¿no? Entonces, esos ejemplos les puedo dar, ¿no? En varones, que es un poco más raro ver este tipo de distribución adiposa ginoide, ¿no? Entonces, habíamos visto este tipo de distribución adiposa, estos dos tipos. Luego habíamos hecho unos ejercicios, es decir, todo utilizando esta fórmula que es para el índice de cintura y cadera, ¿no? Y estos son los valores que hemos aplicado en los ejercicios, que les di también unos cuantos, creo que eran 3 ejercicios, ¿no? Para que ustedes puedan ir resolviendo. No eran ejercicios para enviarme, sino para que ustedes vayan resolviendo. Ahora recién les voy a dar los ejercicios para que ustedes vayan haciendo como práctica. ¿Ya? Y luego teníamos la prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y en estos está la circunferencia de la cintura, ¿no? Donde también esto nos va a ayudar a determinar cuánto de riesgo tienen los pacientes de contraer enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, simplemente midiendo la circunferencia de la cintura, podemos obtener este importante diagnóstico, ¿no? Para pacientes, especialmente del tipo de pacientes cardiológicos, ¿no? Entonces aquí estaba también esa tablita, ¿no? Por sexo femenino y masculino, el riesgo es aumentado cuando la cintura de una mujer es mayor o igual a 80 centímetros y riesgo muy aumentado cuando es mayor o igual a 88 centímetros, ¿no? Y en el sexo masculino, riesgo aumentado cuando la cintura mide mayor o igual que 94 y riesgo muy aumentado cuando la cintura es mayor o igual a 102, ¿no? Entonces, estos valores son parámetros en los cuales podemos guiarnos para determinar si tienen riesgo o no tienen riesgo. En el caso de que sean menores que estos valores, entonces quiere decir que no hay riesgo, ¿no? De contraer enfermedades cardíacas por el momento, ¿no? Hasta que no se mueva ese dato. Entonces, esos son 2 ejercicios bastante simples y sencillos de realizar, ¿no? Este no necesita ninguna ecuación, simplemente medir. El de arriba sí medimos cintura, cadera y hacemos la formulita. Y en lo que respecta a porcentaje de masa grasa, habíamos dicho de que este porcentaje nosotros lo obtenemos con la medición de los pliegues o los panículos adiposos, ¿no? Que es donde se concentra la grasa y nosotros podemos externamente agarrar mediante una maniobra, ¿no? Que es como un pellizcón que hacemos al paciente donde agarramos el panículo, así se llama, ¿no? Adiposo. ¿Ya? Entonces, en este caso es mediante los panículos adiposos o pliegues cutáneos. Para ello se utiliza este instrumentito, que es el caliper, o lipocalibrador también se llama de esa forma, ¿no? ¿No? Que como les había mencionado en la anterior clase, hay de diferentes marcas, ¿no? Y uno tiene que ver qué marca es la que más le
Le conviene tanto por el costo, por la facilidad, ¿no? En el manejo, les había dicho que este gatillo, para las personas que tienen manos pequeñas, tienen que pensarlo para comprarse, porque no es, ¿cómo se llama? Es un instrumento que entre el gatillo y esta parte de soporte, miren el dedo, muchas veces en personas pequeñas o de mano pequeña no nos alcanza para poder hacer la presión suficiente para que este gatillo baje y podamos medir acá el panículo adiposo. Entonces eso también hay que comprobar, ¿no? El rato de comprar, si uno puede presionar ambos, o sea, presionar el gatillo más que todo. No, en personas con manito grande no hay problema. ¿No? Entonces son 4 los pliegues que utilizamos nosotros, son el pliegue tricipital, aquí está, vamos a ir bajando, el tricipital del tríceps, músculo tríceps, ¿no? Que se mide en el punto medio, en la mitad, entre el borde inferior del acromión, que está por acá, y el olecranon, que está en la parte del codo, ¿no? Y por detrás. El paciente, si ustedes se dan cuenta, la mirada lo tiene hacia la izquierda. Entonces, el antropometrista está ubicado por detrás del paciente, ¿no? Que eso lo han debido ver también y espero que nuevamente vean el video que les mandé, ¿no? Donde explica bastante bien los puntos, los que hay que tomar en cuenta para las mediciones. Ese sería del tríceps. Ahora del bíceps, que es en la parte anterior del brazo, ¿no es cierto? Entonces, pliegue cutáneo bicipital. Se mide en la cara anterior del brazo a la altura del punto medio del brazo, es decir, donde hemos hecho la medición del punto medio, atrás el tríceps, por delante el bíceps, ¿no? Entonces, sobre el vientre del músculo bíceps, dice, ¿no es cierto? Hemos llevado anatomía nosotros, ¿no es cierto, chicos? En nutrición. Entonces, esos puntos tenemos que ubicar. El músculo del tríceps atrás, el del bíceps por delante, ¿no? En el brazo. Luego tenemos el pliegue cutáneo suprailíaco, perdón, sobre el hueso ilíaco, eso significa suprailíaco, ¿no? Entonces, en la línea media axilar por encima de la cresta ilíaca, antero superior, ¿no? Que ese sería el punto anatómico donde se tiene que tomar. Y más preciso aquí en la fotografía se ve, ¿no es cierto? Más o menos se puede nomás por la sombra ubicar que aquí está el hueso ilíaco, ¿no? Claro. Y por encima es la cresta ilíaca. Entonces, sobre eso está midiendo, o sea, por encima está haciendo el pliegue, agarrando con los 2 dedos, ¿no? El pulgar y el índice. Entonces, agarramos el panículo, se hacen con un pellizco y está midiendo con el caliper. Si ustedes se dan cuenta en esta figura, el hipocalibrador es de diferente forma, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, hay, según la marca, diferentes formas de, de calipers. Este es uno de los más precisos, por si acaso. No se lo ve en la fotografía, lastimosamente, muy bien. No, aquí un poquito mejor, aunque está un poco borroso. ¿Ya? Y luego tenemos el pliegue cutáneo subescapular, es decir, por debajo de la escápula. Miren la escápula, acá, o el omoplato que normalmente también llamamos, ¿no? Entonces, de ahí nosotros nos ubicamos también a 2 centímetros por debajo de de la escápula, ¿no? Se mide en la zona inmediatamente por debajo del borde escapular, dice, ¿no? Entonces, este es el borde escapular. Entonces, la parte inferior buscamos y de ahí un poquito abajo, ahí medimos, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos valores? Una vez que medimos, ¿no? Aquí en el relojito nos da en milímetros la medición exacta. Entonces, cada que medimos, registramos. Tricipital, registramos. Bicipital, registramos. Suprailíaco, registramos. Y subescapular, registramos en nuestro cuaderno de registro. Y una vez que hemos registrado estos datos, ¿qué hacemos? Vamos a sumar. Sumamos los 4 pliegues mencionados, ¿no? Y con esto podemos calcular el porcentaje de masa grasa, empleando la tabla de Durning. Entonces, la anterior clase hemos visto la tabla de Durning, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?
Entonces dijimos que valores superiores a 30% en mujeres indican la presencia de alto porcentaje de masa grasa. Y valores superiores al 25% también indican alto porcentaje de masa grasa, pero en hombres, ojo, en mujeres más del 30%, en hombres más del 25%, ¿no? Significa alto porcentaje de masa grasa. Nosotros todavía no podemos diagnosticar como obesidad, ¿no? Esto del porcentaje de masa grasa no saca diagnóstico de obesidad, aunque esté directamente relacionado con la obesidad. Nosotros el diagnóstico que hacemos es simplemente decir tiene alto porcentaje de masa grasa o no tiene alto porcentaje de masa grasa en caso de que los valores sean inferiores a estos, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Pero como les decía, que les dice acá en la bibliografía, están relacionados con la obesidad los altos porcentajes de masa grasa. Es casi directamente proporcional, pero el diagnóstico no es el que utilizamos en esos términos, ¿no? Entonces, aquí también, ¿qué les dije? En este caso, aquí en esta lectura, estamos poniendo 30 y 25. Sin embargo, les mencioné de que en la tabla tenemos otros valores, ¿no es cierto? En la tabla que ustedes tienen, si se fijan, la tabla de Durning, a ver si la pueden ubicar. Es la que nos dice tabla de porcentaje de grasa corporal por sumatoria de 4 pliegues cutáneos. A ver, clarito tiene una imagen abajo de una persona que está de espaldas y a la cual estamos haciendo un pliegue, ¿no es cierto? Con la mano izquierda y estamos agarrando con el caliper. Si ubican ustedes esta tabla, se van a dar cuenta de que hay una tablita abajo donde dice valores recomendados en porcentaje de grasa corporal y también nos da otro tipo de valores según sea la actividad de la persona, ¿no es cierto? En este caso, normal o estándar es para personas que no realizan mucha actividad física, ¿no? Sino es lo normal, ¿no? Como trabajar, caminar un poco, ¿no es cierto? Y bueno, en cambio, hay personas las cuales se dedican un poquito más al ejercicio, como los atletas, ¿no? En los cuales el porcentaje de masa grasa, por supuesto, es menor porque desarrollan más masa magra, ¿no? Y bueno, lo que decíamos acá, alto porcentaje de masa grasa cuando es mayor a 30 y mayor a 25, ¿no? Entonces, a ver, para verlas en su tabla, el sexo femenino está con 20 a 30% en el rango de normalidad, ¿no? Mayor a 30, alto porcentaje. Pero ¿cuál sería normal o estándar? De 20 a 30. Y en el sexo masculino, del 15 al 25, ¿no? Entonces, un normal porcentaje de masa grasa en mujeres puede ser, por ejemplo, 25%, ¿no? Que es el promedio de estos dos datos, del 20 y 30. Puede estar en 21, 22, 23, ¿no? 28, 29, hasta 30. Cualquiera de esos números que estén dentro de este rango, ¿no? Ahora, mucho va a depender también de la edad. A menor edad, menor porcentaje de masa grasa es deseable, ¿no? Que por supuesto, a mayor edad, el porcentaje de masa grasa va a ser también mayor, porque baja la actividad física, quién sabe, hay personas que a cierta edad dejan de cuidar su aspecto físico y también por el hecho de haber tenido hijos y todo aquello, entonces aumentan las probabilidades de ganar un poco más de masa grasa. Pero, como les decía, que no pase el 30% en la mujer, estamos todavía hablando de un valor normal o estándar en cuanto a masa grasa. Pero ya por encima ya, eso ya tenemos que controlarlo, ¿no? Con dieta y con ejercicios y todo aquello. Entonces va a depender también mucho de la edad para recomendar un porcentaje de masa grasa en mujer, porque probablemente puedan venir a nuestra consulta, ¿no? Y decirnos, ¿y cuánto de grasa debería tener? Entonces ahí más o menos ustedes toman en cuenta esos aspectos, ¿no? Entre la edad
sobre todo para poder recomendar, ¿no? Es decir, un 25, un 20%, ¿no? Igual en el sexo masculino. ¿Ya? Y para los atletas, como les decía, aquí del 12 al 19% en el sexo femenino y el sexo masculino del 6 al 14%. Como han visto ustedes, en estas tablitas, valores más altos corresponden al sexo femenino, porque las mujeres tendemos, y por nuestra constitución física, tenemos más porcentaje de masa grasa que los hombres. Los hombres, por su virilidad, tienen más masa magra, ¿no? Nosotros más que todo acumulamos esa grasa en la parte de los glúteos y también en los senos, ¿no es cierto? En la parte del busto. ¿Ya? Entonces tenemos más grasa por ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Como un recordatorio que hemos hecho de la anterior clase. Ah, Magíster, como recordatorio de la anterior clase, nos quedamos hablando del punto de las personas que en este caso eran delgadas por naturaleza y sus índices de grasa eran bajos. Sin embargo, su IMC no, o sea, no presentaba anormalidad. Y dijimos que en esta misma tabla existe otra para ellos en particular. Por acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, aquí no era. Habíamos comentado, ¿no? Ese aspecto. Sí, mi punto se iba, por ejemplo, a lo que usted menciona, los atletas, Ujú. y ahora lo que nos dice una persona normal es en realidad alguien que no tiene actividad física. Pero ¿qué hay de las personas que tienen una excesiva cantidad de actividad física, pero no tienen masa magra? O no tienen demasiada masa magra y tampoco tienen demasiada eh, grasa ni, mm, ni epitelial ni visceral. Entonces, son delgados y prácticamente es inexistente. ¿Eso en qué punto es saludable? Por ejemplo, Mira, hay un artista marcial que es muy reconocido, es Bruce Lee. Su sí. índice de grasa corporal y de grasa visceral era inferior al 6%. Ujú. Ya, Sin embargo, sin embargo, tenía, ah, bueno, según sus estudios médicos, era alguien muy saludable, ¿no? Y su fallecimiento se ha debido a otras circunstancias, sin explicación, pero si nos ponemos en ese punto en particular de su condición física, ¿cuál sería el índice saludable, digamos, para una persona que se dedique a hacer tanto ejercicio como se hacía este caballero? ya. En primer lugar, aclarar esto, ¿no? Que una persona normal o estándar no es aquella que no hace ejercicio o que no hace actividad física, es más bien la que combina actividad física con la rutina diaria. Es decir, una persona, ustedes, por ejemplo, ya algunos estudiantes, no diré todos, ¿no? Porque algunos son un poquito más perezosos que otros, pero normalmente a esa edad ustedes caminan, hacen algún tipo de ejercicio, además de estudiar, que también eso es, como les diría, el estudio es un poco más pasivo, ¿no es cierto? El hecho de la lectura, hacer las tareas y todo aquello. Pero el hecho de tener fines de semana, por ejemplo, de actividad, de jugar, ir a alguna actividad, ¿no es cierto?, recreativa, que no sea virtual o que no sea por juegos de computadora ni nada de ello, que más bien demande alguna actividad física, eso estaría considerado dentro de lo que es la actividad normal. Igualmente en personas, por ejemplo, ya, me pongo yo de ejemplo, ¿no? Que estoy en una edad productiva. Soy nutricionista, pero en el ámbito que yo trabajo, por ejemplo, yo salgo de mi casa temprano y camino hacia la carretera, ¿no? Para tomar
un transporte público. Del transporte público me lleva a mi trabajo. Yo en mi trabajo, bueno, pues camino, ¿no? Paso visita en la mañana, camino por sala, estoy en oficina, hago mis pedidos, hago mis solicitudes, ¿no? De alimentos y todo aquello, eso es un poco más pasivo, pero me levanto nuevamente, voy, superviso la merienda, verifico que está, o sea, estoy entre que sentada y caminando, ¿no? Retorno a mi casa, bueno, y también tengo que hacer labores del hogar, ¿no? Entonces, entre ellas está, por ejemplo, bueno, si bien no lavo ropa, pero agarro, escojo la ropa, pongo a la lavadora, cuelgo mi ropa, ¿no? Varias cosas, ¿no? También barro mi casa. Entonces, todo eso está dentro de una actividad cotidiana normal que demanda actividad. Otra cosa fuera si yo tuviera empleada, por ejemplo, ¿no? O si fuera solamente mi trabajo de oficina. Entonces me siento en la oficina toda la mañana y hago puro papeles y no tengo nada que supervisar, no hago nada, ¿no es cierto? Llego a mi casa y paso mis clases, pero no me demanda porque la ropa me lo lava la empleada, me lo barre la empleada, entonces ahí demanda menor actividad mía, ¿no? Entonces, el normal o estándar se debe combinar entre actividad física y estudio o bien el trabajo, ¿no? De las personas. Entonces, en ese normal o estándar estarían las personas que realizan actividad cotidiana, ¿no? Que no es vida moderada, ¿no es cierto? Ya, y ahí están los nutricionistas, por si acaso. ¿Tienen ustedes esos parámetros de actividad? ¿Les han debido dar en alguna materia, especialmente en dietética, probablemente? ¿Cuándo se considera actividad ligera, actividad moderada, actividad pesada? Porque según esa actividad también nosotros asignamos, ¿no es cierto?, un porcentaje de calorías. Buenas tardes, licenciada. Sí. Nutrición Básica 1 nos dio la doctora Susana Basto, yo recuerdo, en su libro. Lo de la No es actividad cierto. física ligera, moderada y pesada. ¿No es cierto? Sí. Y para cada actividad se tiene qué tipo de, o sea, cómo es a qué se considera actividad ligera. Por decirles, a trabajo de oficinistas. Actividad moderada, oficina mezclada con actividad de caminata, supervisión y labores de casa. Una cosa, como yo les he dicho, ¿no es cierto? Porque mi actividad yo la considero que es una actividad moderada. Intensa a las personas que ya hacen una actividad mucho más, como decirles, si yo fuera de mi casa a mi trabajo a pie y volviera a pie desde el kilómetro 3 de Sacaba, esa sería una actividad intensa, ¿no es cierto? Solo el hecho de caminar y ir y venir y además trabajar y venir a mi casa, tremendo, ¿no? Y también se considera la actividad, pues los deportistas tienen actividad física intensa, ¿no es cierto? Entonces, según eso también, o sea, no es que la materia nomás, sino tienen que ir acoplando también lo que saben de otras materias. Entonces, normal o estándar entre las actividades que estamos hablando de actividad moderada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto más o menos de grasa yo debería tener? Entre 20 al 30%, ¿no? Y ustedes también, en la mayoría de los casos, del 20 al 30. Ahora, los jóvenes que se dedican un poquito más a hacer ejercicio, fines de semana, algunos están, ¿no? Los chicos especialmente, y las chicas también van a los gimnasios, los chicos están haciendo actividad física para desarrollar músculos. En ese caso, en masculino, ¿qué nos dice? Para atletas del 6 al 14%. ¿No? Entonces, el valor inferior mínimo sería 6%. Ahora, si tú dices que Bruce Lee tenía menos del 6%, seguramente que sí. Y su muerte no se sabe, ¿no? A qué se atribuye. También dicen que probablemente, como tenía una vida tan sana, este actor, ¿no es cierto? Además, este atleta, como tenía una vida tan sana, parece que le había dolido la cabeza y había ido a descansar y se había tomado una pastilla. Y esa pastilla le ha fulminado porque él, o sea, nunca se medicaba, ¿no? Entonces ha debido ser para él como que se ha dormido y no ha despertado más, ¿no? En cambio hay otras personas que son más resistentes porque todo el tiempo toman todo tipo de pastillas y ustedes saben que para las pastillas se hace el cuerpo más resistente cada vez, ¿no? Entonces, lo menos que se recomienda a los atletas
es 6%, ¿no? Según diversas fuentes bibliográficas que he consultado, chicos. No sería saludable tener menos del 6% de porcentaje de masa grasa, porque no se olviden que la grasa también tiene su utilidad en nuestro cuerpo, aparte de ser ¿cómo se llama? Un protector visceral de todas las vísceras, también contribuye a la termogénesis, ¿no es cierto?, al calor corporal. Después también en la grasa hay la grasa es un vehículo, ¿no?, hacia el cuerpo de vitaminas principalmente. Y gracias a las grasas también, ¿no es cierto?, el cerebro funciona en forma adecuada, ¿no es cierto? Tenemos las prostaglandinas, por ejemplo, ¿no?, que directamente se conectan al cerebro, ¿no?, y es para el buen funcionamiento del cerebro. Y por supuesto los ácidos grasos, como les decía, esenciales, que sirven también para el buen funcionamiento del organismo. Entonces tenemos que tener grasa, no es que no tenemos que tener, o cuanto menos grasa más saludable, no es así, ¿no? Entonces en este caso 6% mínimo para atletas, entre 6 al 14%, así está en la tabla que les he puesto, no sé si están con la tabla a la mano. Y en el sexo femenino es el 12 al 19% para atletas. Estamos hablando de atletas pues olímpicos, estamos hablando de estos atletas los futbolistas, todos ellos, ¿no?, que hacen bastante actividad física, ¿ya? Entonces, decían, ¿no? Ahora también tenemos que relacionarlo esto con personas según constitución física o complexión física, los longilíneos, por ejemplo, ¿no?, que tienen un porcentaje de masa grasa más bajo de lo normal entre comillas, ¿no?, hablando de estándar. No quiero decir que los longilíneos no son normales, ojo, ¿no?, porque habíamos dicho que la complexión de longilíneos es porque, bueno, los huesos también son más angostos, ¿no es cierto?, son más delgados. Entonces, por tanto, la persona parece más larga y más angosta, ¿no es cierto? Esa es la complexión, que no necesariamente quiere decir que sean enfermizos o que estén enfermos, ¿no? Pueden ser personas sanas. Ahora, ¿cómo reconocemos a una persona enfermiza de una que no es enfermiza, ¿no? Porque hay flaquitos también que son muy enfermizos. Y hay flacos que son tan fuertes que no se enferma con nada, pese a ser flaquitos, ¿no es cierto? Entonces, nos dice también la bibliografía de que las personas que tienen la complexión delgada, pero que son erguidos, es decir, rectitos, no son jorobaditos, ojo, ¿no? Entonces, que son erguidos o rectos, como comúnmente se llama, y que están activos, ¿no? Activos me refiero a la parte de vivaces, alertas a eso, ¿no? Estos son los que normalmente son los delgaditos pero saludables, o flaquitos saludables, a los que también se llama de esa forma, ¿no? Y los que son los delgados o flaquitos pero enfermizos son aquellos que más que todo tienen la complexión longilínea, pero que a su vez estos longilíneos no son erguidos, ¿no? Sí, más bien son agachaditos, tienen como que la cabeza hacia abajo, ¿ya? Como si tuvieran una jorobita. Y que además estas personas muchas veces no están alertas, o sea, están un poco más como que idos en otro mundo, ¿ya? Y que tardan en asimilar algo. No les digo como retrasados mentales, ya por si acaso, sino que es un poco más lento no en su entendimiento, en su reacción, ¿ya? Entonces, estos muchas veces son un poco más enfermizos o más débiles que los longilíneos que son saludables, ¿ya? Eso también nos explica la literatura. Entonces, la forma también de reconocer, ¿no?, al flaquito enfermizo y al flaquito saludable, que así también lo llama la bibliografía.
No recuerdo en cuál he leído, si era en el ABC del estado nutricional o es que he leído, hay otro texto de nutrición a ver, ¿dónde estará por acá? Tiene que estar. Lineamientos para el cuidado nutricional de Torresana y Somoza. Ya explica esa parte que les estoy diciendo, del flaquito saludable y del flaquito enfermizo. Bueno, no sé si con eso hemos aclarado alguna duda, chicos. En ese caso, si es que tenemos a un flaquito enfermizo saludable, para saber su porcentaje de masa grasa y en cuál parámetro lo tenemos que poner, pues simplemente podemos tomar los límites inferiores para los que tienen la complexión delgada o longilínea, ¿no? No hay problema. En sexo masculino puede ser 15, 16, 17, que son los valores mínimos, ¿no? Y los máximos 25%. Y en el sexo femenino también para las personas que tienen contextura pequeña o delgada, podemos tomar 20, 21, 22, no hay problema. Para eso tenemos rangos, chicos, para poder nosotros relacionarlos con nuestro paciente. Sí, ahí podemos, chicos, comprender y poder asignar porcentajes. Sí, magíster, ahora sí. Gracias. Ya. Entonces, sí, tenemos que ir mezclando, ojo, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, ir aplicando en esta materia, lo de anatomía, lo de fisiología, lo de nutrición básica, lo dietética, ¿no? Inclusive esto lo van a utilizar ustedes también en dietoterapia y cuando hablen de nutrición en el deporte, ¿no? Que también van a ver esta parte. Ya, entonces, ahí. No recuerdo, hemos hecho esto, miren, me he olvidado ver esta partecita. Hemos hecho este ejercicio, masa grasa y masa magra, creo que aquí nos hemos quedado. A ver, voy a tratar de revisar esta partecita. Masa muscular, esto vimos, les mostré esta tablita, ¿no? Ya. De hecho, les he preparado una práctica que es hasta esta parte, hasta perímetro. No, este no. Hasta acá. Un segundito. Hasta pliegues cutáneos, sí, y masa grasa, masa magra. Eso lo van a hacer el día de mañana. A ver, un segundito. Bajaré y les voy a mostrar. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, magíster. Ya, se está abriendo un documento en Word. Les voy a mostrar los ejercicios que les he preparado para que ahora sí vayan resolviendo de todo lo que hemos visto. Ya. Entonces, esta sería la primera parte de ejercicios, ¿no? Dice resolver los siguientes ejercicios. Entonces, les voy a explicar unito por uno, aquí para que ustedes vayan llenando estos cuadros. Aquí, el ejercicio número 1, ¿sí? Solo se ve lo que estaba mostrando antes, la teoría. No están viendo eso, un segundito. Mira. Entonces, esto dejaré de presentar. Ahora sí.
No, magíster, ahora ya no está compartiendo ni la teoría. Ay, y no se comparte. Un segundito, voy a ver. Como les digo, se ha cambiado el formato y me... Mice avena. Ujú. No sé qué se ha hecho. A ver, voy a cambiar el formato, cambiar el diseño, ¿será? No sé si es eso. Ay, chicos, no sé qué pasó con él. No me deja. Quiero compartir este documento. Nada, ¿no? Magíster, ¿y si Sí. lo subiera el documento a nuestro grupo de WhatsApp y uno de nosotros lo comparte y usted continúa la explicación? A ver, un segundito. Sí, puede ser. Lo voy a cerrar entonces. Se los pasaré al grupo. Ah, pero igual. ¿Y quién me va a compartir? A ver, ¿dónde está? Brenda, ¿estás? Sí, Lisa. Ya. Puedes compartir, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Me puedes escribir un hola, por lo menos, por favor? Para que aparezca tu WhatsApp. Ya le acabo de enviar. Ya. Ay, sí, aquí estás. Está lenta, creo, mi compu. No sé qué pasó. ¿Han sentido esto? Dice que el internet está lento en todo Bolivia. Chicos. Sí, Lisa, y a veces al rato se corta. Sí. No, miren, hoy día sí que estoy teniendo problemas. No me quiere aceptar el enviar, mire. Nada. No se abre. ¿Están viendo mi pantalla de WhatsApp? No, magíster. No se abre el ganchito. Ah, una consulta, magíster. ¿Este Dime. documento ya está subido al Classroom? No lo he subido todavía porque justamente tendría que subirlo, sino al claro. Quería mostrarles por si había alguna duda, entonces arreglar con ustedes alguna que tengan y poder luego subirlos. Justamente eso, magíster. Tal vez si lo logra subir al Classroom, desde ahí lo podríamos compartir nosotros. Voy a tener que subirlo tal cual está. A ver. A ver, voy a intentar esto.
Y del Classroom yo creo que yo lo puedo también. A ver, vamos a ver un cachito. Ese está un poco más rápido. Como, bueno, tarea le pondré. Tarea añadir, a ver. Archivo. Ya. A ver, enseguida se está subiendo. Ya, a ver, vamos a ver si se puede ahora. Ya me llegó, Lice, ¿lo comparto? ¿Te ha llegado, Brenda? Pero si no he podido Sí, poner me el... sale como nueva tarea de ejercicios adulto. ¿Ah, sí? Pero no he mandado. Pero es como Classroom, ¿no es cierto? No a tu WhatsApp. Sí, al Classroom, al A Classroom. ver, sí, al Classroom me he mandado. A ver, compartilo, por favor, porque a mí no me Ya. permite. No me permite a mí. Ya. A ver, si puedes ampliarlo un poquito. Estás de tu celular, ¿no? Ya. Ya, de todas formas, también tienen ustedes, chicos. Qué pena que no me deje compartir. Ya, miren, los ejercicios son estos. Como tú lo estás compartiendo, yo lo voy a ver aquí en mi pantalla. Bueno, porque no puedo. Uy, te cuento que no veo tu pantalla. Ahí, Lice, se ve un poquito más grande, lo he hecho. A ver, aquí, aquí. A ver, ya, Voy a dar María, la vuelta. sí, eso. está mejor. Eso, muy bien, gracias. Voy a Ya, cortar mi micrófono un ratito. está bien. Ahora sí, porfa, ¿ya? Mientras voy a ver. Eh, Entonces, estos son los ejercicios. Les hice en cuadro, ¿ya? El cuadro ustedes pueden desplegarlo, no hay problema. Entonces, el número 1 es la ecuación de Hamwi, para que ustedes vayan ya practicando. Ya han hecho sus ejercicios, pero este ya es para calificación, chicos, ¿no? Entonces, los anteriores les dije, no me lo manden, vayan practicando, ¿ya? Entonces, este sí es para la calificación. Entonces, este primer ejercicio, 1.1, dice del primer ejercicio de la ecuación de Hamwi, dice Amílcar de 27 años de edad con una talla de 1,68.5 centímetros, ¿ya? Entonces va así, poniendo varios ejercicios. En este caso son 3 de la ecuación de Hamwi. El resultado dice, peso ideal promedio, ¿ya? En la ecuación de Hamwi le sale un resultado, ¿no es cierto? Ese tal cual me lo ponen donde dice peso ideal promedio. Y luego le sacan el rango, perdón, de peso adecuado, el -10 y el +10, ¿ya? Y ponen aquí al lado, en el cuadrito, ¿no? Que está al lado, ¿ya? -10, tanto, +10, tanto, ¿ya? Izquierda, -10, derecha, +10. O si quieren pueden poner arriba y abajo tal cual está acá el formatito. Y como les decía, este formato está en Word, cosa que ustedes lo pueden bajar y lo pueden ir editando, ¿ya? Voy a verificar más un cachito si lo he puesto como para editar, como lo subí rápido,
No sé si pueden editar. A ver, trata de editarlo. Ah, pero no, estás con tu celular. Ya, seguimos en el siguiente. El ejercicio número 2 es determinar el peso ideal según Broca, que ese es súper sencillo, ¿no es cierto? Entonces, lo único que aquí van a hacer es aplicar la formulita, 168 centímetros menos 100 y listo. Esto es lo más sencillito, el 2. Son 3 ejercicios del 2. Del ejercicio número 3 también tienen 3 ejercicios. Y ahí van a determinar ustedes el peso ideal según contextura corporal. Ahí ya tienen que aplicar la fórmula de la talla sobre circunferencia de la muñeca, ¿no es cierto? Ver en la tablita cuál es su complexión y de acuerdo a eso ya pasarse a la tabla de la Metropolitan Life Insurance y de ahí sacar su valor promedio, ¿no? Peso ideal, promedio y rango de peso saludable. ¿A qué se refiere? En la tabla de la Metropolitan Life Insurance tiene para complexión 2 valores, ¿no es cierto? Un rango de valores, que por ejemplo es de 46.4 a 50.6, digamos, ¿no es cierto? Entonces de ahí ustedes sacan un promedio. Ese promedio es el que van a poner acá. Y el rango de peso saludable es el que copian de la tabla, ¿ya? Entonces, pienso que está entendible, ¿no es cierto? O aquí hay algo que no están entendiendo en mi tabla de acá. ¿Hasta el momento están entendiendo, chicos? Sí, Lisa, se entiende. Ya, lo que necesito o lo que quiero que hagan también, debajo de, por ejemplo, Franz, de 29 años de edad y con una talla de centímetros, punto, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ir bajando, ¿ya? Ahí mismo hagan el ejercicio. En ese mismo cuadrante, hacen ustedes el ejercicio, tal cual. Pueden hacerlo a mano, chicos, mejor, si quieren, ¿no? O si quieren, ya lo hacen en computadora, no hay problema para mí. ¿No? Pueden imprimir con espacios, cosa de que ahí hagan manualmente el ejercicio y aquí me pongan el promedio y aquí el rango de peso saludable, que es copia fiel de la tabla, ¿no? Entonces pueden ir desplegando ustedes los espacios para que puedan hacer los ejercicios paso a paso. Vamos bajando a porcentaje de peso ideal, PPI y PPU, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, Franz, de 29 años de edad, con peso ideal de 71 kilos, peso actual de 83, talla de 1,68.5, peso usual de 77. No, esos son los datos. Determinar el porcentaje de peso ideal y de peso usual, o sea, el PPI y el PPU, ¿no es cierto? Entonces, acá ponen el porcentaje y aquí el diagnóstico, el resultado. Ya aquí no les puse de X, me olvidé poner. Pero miren, resultado aquí, PPI es el porcentaje. Y acá abajito el diagnóstico, porque en PPI dice, ¿no es cierto? Si es desnutrido, si es obeso, si es normal, ¿no? Entonces, ese diagnóstico tienen que poner, para eso son esos 2 cuadritos. Ya, y en PPU, bueno, simplemente va a entrar el porcentaje y es relacionado, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama? Consigo mismo, con el paciente mismo. También son 3 ejercicios. La siguiente, aquí, porcentaje de cambio de peso, ¿no? Entonces, aquí también estamos yendo en relación a la tabla, ¿no es cierto? Al orden que está la tablita de fórmulas. Entonces, aquí también son 3 ejercicios, ¿no? Aquí, Juan Carlos, de 39 años de edad, con talla de 1,70, peso actual de 60.5, perdió peso repentinamente hace 3 meses. Aquí ya les estoy poniendo con el tiempo, ¿no es cierto? Considerando que su peso usual era de 72 kilos. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer? Aquí desglosan, ¿no es cierto? Este cuadrito lo pueden ir desglosando y ahí ponen la fórmula, hacen su ejercicio, todo, y aquí me sacan el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida de peso y cuál es la interpretación? En interpretación tendrían que poner ustedes si hay una pérdida de peso significativa, una pérdida de peso grave o no hay una pérdida significativa de peso, ¿no? Esa sería la interpretación, ¿no? Que eso también van a sacar de la tabla, de acuerdo al... Aquí les está dando ya un dato que es
el tiempo. Dice aquí, hace 3 meses ha perdido peso. Entonces, en la tabla tienen el tiempo de una semana, un mes, 3 meses, 6 meses. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ubican el porcentaje y ponen si es significativa, si es grave o no es significativa, ¿no? Eso es en interpretación, ¿no? Y tienen 3 ejercicios ahí. Van bajando. Determinación del peso posible de alcanzar, ¿no? Que también hicimos ese ejercicio. Entonces, acá, el peso ideal, primero, ojo, tienen que sacar el peso ideal de este paciente, ¿no es cierto? Ponen el peso ideal. Y al peso ideal, recién aumentamos todo lo que hay que aumentar, que es 1 kilo por cada 10 años, 1 kilo por cada 10 kilos, 1 kilo por cada 10 años después de los 20, 1 kilo por cada hijo en mujeres. Entonces, todo eso hacen. Y aquí ponen cuál es el peso posible de alcanzar el resultado, ¿no? Igualmente, son 3 ejercicios en los cuales primero tienen que sacar el peso ideal. Acá les está diciendo determinar el peso ideal según Hamwi, por ejemplo, en este primero y en el segundo con Hamwi tienen que sacar el peso ideal. Y en el tercero tienen que sacar mediante con textura corporal, tomando el valor del promedio para el cálculo. Entonces, ven en la tabla y en la tabla suman el menor y el mayor, sacan el promedio y con ese peso ideal trabajan. ¿Ya? Entonces, miren, está ya desglosadito los ejercicios. Tenemos más el IMC, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal, que es más sencillito, simplemente de estos pacientes, aquí están los datos, ¿no? Son los mismos del anterior ejercicio, que es de Belén, de Esteban y Silvina, ¿no? Entonces, vienen siendo los mismos ejercicios, o sea, los mismos pacientes, de los cuales ahora vamos a sacar cuál es su índice de masa corporal. Aquí en este índice de masa ponen el dato, el número, y en diagnóstico ponen si corresponde a obesidad, sobrepeso, normal, aquí en diagnóstico, ¿no? En cada cuadrito. Luego tenemos la determinación de la distribución de grasa adiposa, ¿no es cierto? Entonces, y el riesgo de síndrome metabólico o el riesgo de enfermedad cardiovascular también se puede llamar, no hay problema, ¿no? Ahí se dan cuenta. Diagnóstico para índice de circunferencia cintura-cadera y diagnóstico para circunferencia cintura. ¿Ya? Entonces, aquí están los datos igual. Juana, de 39 años de edad, talla 1,70, peso actual de 80 kilos, tiene una circunferencia de cintura de 80 y circunferencia de cadera de 90. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la división. Cintura sobre cadera, sacamos el valor, que es acá, ¿no? Donde dice valor, y el diagnóstico ya, donde vamos a poner si es superior o androide o inferior o ginoide, su distribución adiposa, ¿no es cierto? Y al lado sacamos el valor de circunferencia de cintura, o sea, aquí simplemente utilizamos, ¿dónde está? Circunferencia de cintura de 80 tiene. ¿Qué significa ese 80? Si yo veo mi tabla, circunferencia de cintura dice mayor o igual a 80 en sexo femenino es riesgo aumentado. Entonces aquí ya estamos con la respuesta, ¿no? Circunferencia de cintura 80, entonces diagnóstico, riesgo aumentado, el valor 80 centímetros. Aquí valor, en este caso, en este hombre es circunferencia cadera, circunferencia cintura, 100 centímetros. Valor, 100 centímetros. Diagnóstico, en la tabla vemos y ubicamos lo que está en la tabla, ¿no? El diagnóstico. Si es que es riesgo aumentado o riesgo muy aumentado, no tiene riesgo, es lo que tenemos que poner acá. ¿Ya? Bajamos, creo que es, sí, ya. Determinación de la masa grasa y masa magra, ¿no? Entonces, igualmente aplicamos la fórmula de determinación de masa grasa y masa magra, ¿no? En estos pacientes, Juana, Roberto y Víctor, ¿no? Simplemente es verificar con la tabla, igualmente porcentaje de masa grasa y diagnóstico, ¿no? Aquí ponemos el porcentaje y aquí el diagnóstico. Masa grasa en kilos, ¿cuántos kilos pesa su masa grasa? Y cuántos kilos pesa su masa magra, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir saber cuánto de exceso de peso en grasa tiene un paciente, por ejemplo, ¿no? Para saber cuánto debe perder de masa. Esto es principalmente estos ejercicios o estas ecuaciones sirven más que todo para personas que trabajan en gimnasios. Es muy, muy útil este ejercicio. Porque así a nuestro paciente lo evaluamos, ¿no? Le hacemos
los pliegues cutáneos, tomamos peso, talla, todo aquello, determinamos el porcentaje de masa grasa y eso lo traducimos en kilos, ¿no? Entonces, ese porcentaje traducimos en kilos. Entonces, eso nos permite saber cuántos kilos de masa grasa debe perder esa persona. ¿Y cómo se pierde masa grasa? Simplemente con ejercicios y dieta, ¿no? Pero tiene que haber sí o sí ejercicios, porque solamente dieta muchas veces perdemos también masa magra, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es perder más masa grasa. Entonces, para eso más que todo nos sirve esta ecuación. Eso es todo. A ver, baja más. Sí, hasta ahí sería esta práctica del como primera práctica, ¿no? Que son bastantes ejercicios, pero hasta donde hemos avanzado. ¿Ya? Luego ya viene lo que es la parte 2, que vendrían a ser ejercicios de personas ya con algunas enfermedades, personas a las cuales no vamos a poder medir y tallar, o personas que, bueno, están, ¿no?, con alguna alteración, como los edemas, las amputaciones que ya habíamos mencionado en una clase anterior. ¿Listo? De eso se trata los ejercicios, chicos. ¿Entendido? En este ejercicio que les pasé, que les pasé al Classroom, lo voy a editar, porque justamente, miren, al explicarles, me di cuenta de que me faltaba un dato, ¿no es cierto? Estaban los cuadritos donde no les puse diagnóstico y el valor. Entonces, eso se los voy a poner para que no haya ninguna duda, porque están blancos los cuadros. ¿Listo? Todavía no lo bajen, lo voy a editar nuevamente. Eso estaría pasándoles ahora, chicos, y tienen que hacerlo esto hasta el día miércoles. Mañana van a tener libre para que ustedes puedan hacer estos ejercicios a cabalidad. Con lo que terminamos hoy estos ejercicios, ya vamos a entrar a lo que va a ser en casos especiales, evaluación antropométrica en casos especiales. De hecho, cualquier duda que ustedes tengan también, por si acaso, hoy día tienen ayudantía, ¿no? Auxiliatura con Eric, ¿o no? Sí, Lice. ¿No es cierto? Ya. Le voy a mandar a él también los ejercicios para que él pueda ir haciendo con ustedes, ¿no? Si es posible resolver algunos ejercicios con ustedes, como parte de su práctica también. E ir adelantando. Díganme. ¿Alguien estaba hablando, chicocas? ¿Alguien quería hablar? Ya, entonces estamos quedando de que esta práctica es para el día miércoles. Les voy a poner la fecha en el Classroom, antes de entrar a clases. Está bien, Lice. Ya, le voy a pedir a Eric que vaya haciendo con ustedes algunos ejercicios. Ya verán si empiezan de lo fácil o de lo un poquito más complicadito para que vaya apoyándoles en esta clase que tienen hoy día. Como les había dicho, pueden hacerlo manuscrito o si ustedes quieren, háganlo en la computadora ahí mismo. Ya depende de ustedes. Pero es bueno que vayan haciendo un poco de desarrollo, porque para el examen segundo parcial les voy a pedir los ejercicios desarrollados por si acaso. ¿Ya? Tienen que desarrollarlos. No es ejercicio solamente el resultado. Tienen que ser desarrollados. Así que vayan practicando. Ya, chicos, entonces nos estaríamos encontrando nuevamente el día miércoles por este medio. Cualquier duda al WhatsApp. Está bien, Lice. ¿Ya? Ya. Bien, listo. Nos vemos entonces. Enseguida les subo al Classroom lo editado nuevamente. ¿Listo? Gracias.
Está bien, Lice, hasta luego. Hasta Chao, luego, chicos. Lice. Hasta el miércoles. Ya, chao, chicos. Hasta luego, Lice.